Hoy hablaremos acerca de los virajes, desde el punto de vista de la aerodinámica. Ya que este es un tema bastante extenso, vamos a dividirlo en dos partes. En la primera parte, es decir, en este video, veremos los temas relacionados con las fuerzas que actúan en los virajes coordinados, los derrapes y los deslizamientos. En la segunda parte, veremos los temas de tasa de viraje, cálculo de la tasa de viraje estándar y el radio de viraje. Así que empecemos. Para poder entender cómo se produce un viraje, debemos ver la primera ley de Newton, que especifica que todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o en línea recta a velocidad constante a no ser de que se le aplique una fuerza que lo saque de este estado de equilibrio. Esto significa que si por ejemplo tenemos una pelota que se está moviendo a 10 km por hora en una dirección, esta se seguirá moviendo en esta dirección a la misma velocidad a no ser de que una fuerza cambie esa condición. Si estamos hablando de un viraje, estamos hablando de un cambio de dirección. Por lo tanto, para inducir un viraje se requiere de una fuerza que cambie la trayectoria. Veamos un ejemplo de esto. Tenemos una pelota moviéndose en una cierta dirección a una cierta velocidad, y vamos a suponer que la unimos a un eje central por medio de una cuerda. En este caso, esta cuerda va a ejercer una cierta fuerza hacia el centro, que mantenga la pelota a cierta distancia del centro. Por lo tanto, a medida que se mueve la pelota, esta fuerza hará que cambie de dirección, es decir, induciendo un viraje y así una trayectoria circular. Si por ejemplo cortamos la cuerda y eliminamos esta fuerza, la pelota se seguiría moviendo en línea recta a velocidad constante. Sin embargo, si seguimos con la cuerda unida a la pelota, esta fuerza permanecerá hacia el centro. Esta fuerza es conocida como fuerza centrípeta, ya que se dirige hacia el centro de la circunferencia como tal. Por lo tanto, podemos deducir que la fuerza centrípeta genera el cambio de dirección, es decir, que genera el viraje. Sin embargo, según la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción de la misma magnitud pero en sentido opuesto. Por lo tanto, a la fuerza centrípeta se le opone otra fuerza, en sentido contrario de la misma magnitud, conocida como fuerza centrífuga, ya que intenta alejarse del centro de la circunferencia. Habiendo dicho esto, veamos un ejemplo con una aeronave. En este caso entonces, tenemos una aeronave que se encuentra moviéndose en una dirección a una cierta velocidad. Para poder generar un viraje entonces, requerimos generar una fuerza centrípeta, y en este caso poder generar una trayectoria circular. En este caso, esta sería la fuerza centrípeta y se le opondría la fuerza centrífuga de la misma magnitud hacia afuera del viraje. Es decir, que una aeronave debe generar cierta fuerza centrípeta para poder producir un viraje. Pero entonces, ¿cómo genera fuerza centrípeta una aeronave? Para poder entender esto debemos ver las fuerzas que actúan en un viraje. Aquí tenemos una aeronave con un cierto ángulo de inclinación, es decir, un ángulo de banqueo. Y vamos a analizar las fuerzas que actúan en esta aeronave. Tenemos el peso que se dirige siempre hacia el centro de la Tierra, tenemos la sustentación que actúa perpendicularmente a los planos, y en este caso la sustentación la podemos dividir en dos componentes, un componente vertical y un componente horizontal. Como pueden ver, el componente vertical se opone al peso, mientras que el componente horizontal va hacia el centro de la circunferencia, es decir, hacia el lado del viraje, y por definición esta sería una fuerza centrípeta. Es decir, que el componente horizontal de sustentación es el que genera el viraje. Y como sabemos por tercera ley de Newton, a este componente horizontal, es decir, a esta fuerza centrípeta, se le opone la fuerza centrífuga, en sentido opuesto y de la misma magnitud. La combinación de este vector de fuerza centrífuga con el vector de peso da como resultado otro vector, que es conocido como carga, y que tiene mucho que ver con el factor de carga que vimos en el video anterior, y que como sabemos aumenta en los virajes. Ya que vimos entonces las fuerzas que actúan en los virajes, vamos a ver ciertas condiciones que siempre actúan cuando se produce un viraje. Aquí tenemos nuevamente la aeronave con las fuerzas que vimos anteriormente y vamos a suponer que el ángulo de banqueo es de 60 grados y que la aeronave tiene un peso de 2000 libras. En este caso, para mantener el vuelo a nivel, es decir, mantener la altitud, se requiere que el componente vertical de sustentación, que es el que está opuesto al peso, sea igual al mismo. Es decir, que este componente vertical debe ser también de 2000 libras si queremos mantener la altitud. Sin embargo, la sustentación producida está inclinada en 60 grados, por lo tanto para poder hacer que este componente vertical sea de 2000 libras, la sustentación debe ser de 4000 libras, es decir, el doble, con lo cual podemos inferir que en un viraje se requiere aumentar la sustentación producida total. Y entre más inclinada esté esta sustentación, es decir, entre mayor sea el ángulo de banqueo, más debe aumentar la sustentación para mantener el vuelo a nivel. Con base en esto también, al incrementar la sustentación en un viraje también aumenta la resistencia inducida. Por lo tanto, si queremos un viraje a nivel y a una velocidad constante, requeriremos utilizar más potencia. Habiendo entonces entendido estas condiciones, veamos el viraje coordinado.
Un viraje coordinado es aquel en el cual las fuerzas centrípeta y centrífuga se encuentran en equilibrio, es decir, que son de la misma magnitud, como en este ejemplo. Como pueden ver, la fuerza centrípeta y centrífuga son iguales. En un viraje coordinado, el rumbo de la aeronave, es decir, hacia donde apunta la nariz de la aeronave, coincide con la trayectoria del viraje en todo momento, como se puede ver en la imagen. En otras palabras, la nariz y la cola de la aeronave siguen la misma trayectoria. Es como por ejemplo el caso de un carro. En este caso, la nariz del vehículo siempre apunta en la dirección de la trayectoria de la curva. Pero entonces, ¿cómo sabemos si estamos realizando un viraje coordinado? Para esto existe un instrumento conocido como el coordinador de viraje, que tiene dos funciones básicas: la coordinación del viraje como tal y la indicación de la tasa de viraje. Aquí únicamente vamos a explicar la función de coordinación de viraje. Un viraje coordinado se identifica en este instrumento cuando la bola se encuentra centrada. Me refiero a esta bola. En este caso, la bola se encuentra centrada cuando las fuerzas centrífuga y centrípeta son de la misma magnitud, ya que de la bola está tirando la fuerza centrípeta hacia el centro y la fuerza centrífuga hacia afuera del viraje. Sin embargo, ya que son de la misma magnitud, la pelota se mantiene en el centro, y por lo tanto nos indicaría un viraje coordinado. Ya que vimos entonces qué es un viraje coordinado y cómo identificarlo, debemos saber cuándo un viraje no es coordinado, y existen dos condiciones. La primera de ellas es un derrape, o skidding turn. En este caso, la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza centrípeta y la aeronave tiende a derrapar hacia afuera del viraje. Vamos a ver un ejemplo de las fuerzas que actúan en un derrape. Tenemos entonces la aeronave con un cierto ángulo de banqueo, tenemos el peso, la sustentación y sus dos componentes, cuyo componente horizontal es la fuerza centrípeta. Vamos a suponer que por algún motivo la fuerza centrífuga es mucho mayor que la fuerza centrípeta. En este caso da como resultado una fuerza total hacia afuera del viraje, que es lo que se conoce como un viraje derrapando. En el caso de un derrape, la aeronave tiende a derrapar hacia afuera del viraje. En este caso, como se puede ver en la imagen, la nariz apunta hacia dentro del viraje, mientras que la cola va por fuera del viraje, con lo cual podemos deducir que la nariz y la cola de la aeronave siguen una trayectoria diferente. Eso se puede ejemplificar también, por ejemplo, con un carro. En este caso está realizando un derrape, donde la fuerza tiende a llevarlo afuera del viraje. Pero entonces, ¿cómo sabemos si nos encontramos en presencia de un viraje derrapando? En este caso, el derrape se puede identificar cuando los ocupantes sienten una fuerza hacia afuera del viraje, es decir, un exceso de fuerza centrífuga, como se puede ver en esta imagen. Esta sensación de irse hacia afuera del viraje es debido a la distribución de las cargas de las fuerzas centrífuga y centrípeta. En este caso, el exceso de fuerza centrífuga hace que la carga no se ejerza en simetría con la aeronave hacia abajo, sino que se ejerce ligeramente hacia afuera del viraje, creando esta sensación. Sin embargo, un viraje derrapando también se puede identificar por medio del coordinador de viraje. Un viraje derrapando se identifica en este instrumento cuando la bola se desplaza hacia afuera del viraje. Es decir, en este caso se está realizando un viraje hacia la derecha y la bola está hacia la izquierda. Esto sucede debido al desbalance de fuerzas centrífuga y centrípeta, ya que la fuerza centrífuga tira más fuerte de la pelota que la fuerza centrípeta, lo que la lleva hacia afuera del viraje y nos indica que estamos en presencia de un viraje derrapando. Pero entonces, ¿por qué se produce un viraje derrapando? Una de las causas principales es el uso excesivo de timón de dirección en el sentido del viraje. Me explico. Al utilizar demasiado timón de dirección hacia el lado del viraje, en este caso causa un movimiento de guiñada excesivo en comparación con el ángulo de banqueo que tenemos, lo que entonces genera una fuerza centrífuga excesiva, mucho mayor que la fuerza centrípeta, lo que entonces nos lleva a un derrape. Ahora, una vez nos encontramos dentro de un viraje derrapando, nos interesa saber cómo se corrige, y existen dos formas. La primera es aumentando el ángulo de banqueo, ya que de esta manera aumentamos la fuerza centrípeta. Como se puede ver en la imagen, tenemos un viraje derrapando con un ángulo de banqueo de 20 grados. Al aumentar el ángulo de banqueo, por ejemplo, a 40 grados, aumentamos el componente horizontal de sustentación, que corresponde a la fuerza centrípeta, hasta el punto que iguala a la fuerza centrífuga. En este caso, nos encontramos nuevamente en un viraje coordinado. El segundo método consiste en reducir el uso del timón de dirección en el sentido del viraje, ya que esto reduce la fuerza centrífuga. Aquí tenemos un ejemplo de un viraje derrapando con un ángulo de banqueo de 20 grados. Si manteniendo este ángulo de banqueo de 20 grados reducimos la fuerza en el timón de dirección hacia dentro del viraje, reducimos así la fuerza centrífuga, hasta el punto que ésta se iguala con la fuerza centrípeta, generando así un viraje coordinado. Ya vimos entonces en qué consiste el derrape. Veamos ahora el segundo caso, es decir, el deslizamiento o slipping turn. En este caso la fuerza centrípeta es mayor que la fuerza centrífuga y la aeronave tiende a deslizarse hacia dentro del viraje. Vamos a analizar las fuerzas que actúan en un viraje en deslizamiento.
En este caso tenemos el peso que actúa siempre hacia el centro de la Tierra, tenemos la sustentación y sus dos componentes, y vamos a suponer que por alguna razón la fuerza centrífuga es menor que la centrípeta. En este caso da como resultado una fuerza total hacia el lado del viraje, por lo tanto se produce un viraje deslizando. En este caso la aeronave tiende a deslizarse hacia dentro del viraje. Como se puede ver en esta imagen, la nariz de la aeronave tiende a ir hacia afuera del viraje, lo contrario al viraje derrapando, y en este caso la nariz y la cola de la aeronave siguen una trayectoria diferente. Si pusiéramos el ejemplo con el carro, en este caso no resultaría muy convincente, ya que no es natural ver una situación así en un carro. Sin embargo, vamos a suponer que la superficie se encuentra bastante resbalosa y que nos encontramos en un plano inclinado. En este caso, el exceso de fuerza centrípeta hará que el carro se deslice hacia adentro del viraje. Un deslizamiento se puede identificar cuando los ocupantes sienten una fuerza hacia adentro del viraje, esto debido al exceso de fuerza centrípeta, ya que este exceso de fuerza centrípeta hace que la carga no se ejerza en simetría con la aeronave hacia abajo, sino ligeramente hacia adentro del viraje. Sin embargo, también podemos identificar un viraje deslizando por medio del coordinador de viraje. Un viraje deslizando se identifica en este instrumento cuando la bola se desplaza hacia adentro del viraje. Esto es debido nuevamente al desbalance de fuerzas centrífuga y centrípeta, ya que en este caso la fuerza centrípeta tira más fuertemente de la bola que la fuerza centrífuga, lo que la lleva entonces a desplazarse hacia adentro del viraje, indicándonos así que nos encontramos en un viraje deslizando. Ahora bien, ya que entendimos en qué consiste un viraje deslizando, veamos por qué se produce. Una de las principales causas de un viraje deslizando es el efecto de guiñada adversa al iniciar un viraje. Me explico, veamos qué es este efecto. Para poder realizar un viraje debemos realizar un banqueo, y para poder realizar un banqueo, por ejemplo, hacia la derecha, debemos hacer que el alerón izquierdo suba y que el alerón derecho baje, en este caso produciendo el alabeo. Sin embargo, al hacer esto, hacemos que el plano izquierdo produzca mayor sustentación, y al producir mayor sustentación también produce mayor resistencia inducida. Desde una perspectiva superior podríamos ver que el plano izquierdo tiene mayor resistencia que el plano derecho. Por lo tanto, esto tiende a generar un movimiento de guiñada contrario al viraje, es decir, si estamos virando hacia la derecha, la guiñada será hacia la izquierda. Este movimiento de guiñada adversa reduce la fuerza centrífuga drásticamente y por lo tanto genera un deslizamiento. Por esto es importante utilizar el timón de dirección para poder coordinar el viraje desde el principio. Ahora, una vez nos encontramos en un viraje deslizando, nos interesa saber cómo se corrige. Existen también dos formas. La primera es reduciendo el ángulo de banqueo, ya que esto reduce la fuerza centrípeta. Aquí tenemos un ejemplo de un viraje deslizando a 40 grados de ángulo de banqueo. Si reducimos el ángulo de banqueo, por ejemplo, a 20 grados, reducimos la fuerza centrípeta, y como pueden ver, ahora es igual que la fuerza centrífuga, y por lo tanto nos encontramos en un viraje coordinado nuevamente. La segunda forma para poder corregir un deslizamiento es aumentar el uso de timón de dirección en sentido del viraje, ya que esto aumenta la fuerza centrífuga. Por ejemplo, aquí tenemos un viraje deslizando con un ángulo de banqueo de 40 grados. Si aumentamos el uso del timón de dirección en sentido del viraje, estaremos aumentando la fuerza centrífuga, hasta el punto que iguala la fuerza centrípeta y nos encontramos en un viraje coordinado.